Hace años me casé con una prostituta por mandato de Dios, siendo ministro en una iglesia cristiana donde se predicaba la sana doctrina de la Biblia. Sí, así comenzó esta historia. Estando en ayuno, oración y clamor, Dios me pidió algo impensable, que buscara una mujer de mala vida para casarme. Esto causó una conmoción muy grande, no solo en mi familia, sino también en la congregación donde ministraba, en la ciudad donde yo vivía. Mis padres pensaban que yo andaba en malos caminos. Y aunque no soy perfecto, mi anhelo siempre ha sido caminar bajo las ordenanzas de Dios. Me dijeron que sería una vergüenza para todos y que esa decisión no iba a tener un buen final. Con ellos, este tema siempre ha sido muy difícil. Mientras tanto, no sabía por dónde comenzar a buscar porque no soy hombre de salir a fiestas o con los amigos. Todo eso era algo nuevo para mí. Le preguntaba a Dios muchas cosas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sabría si ella era la indicada? No me tomó mucho tiempo, porque Dios me guió a conocer a la mujer que sería mi esposa. Su nombre, Gomer. Una mujer de mala reputación. Y en el momento que la vi por primera vez, supe que era la indicada para amarla con toda mi alma. Cuando le propuse matrimonio, al principio se sorprendió. Le dije que deseaba honrarla y amarla. Ella pensó que me estaba burlando. Le dije que era una propuesta seria. Se quedó callada. Sus lágrimas corrieron por sus mejillas. Y me dijo que si yo me atrevía a casarme con ella, la tendría que aceptar como era. Le dije que así sería, porque el Señor me había enviado a hacerlo. Al principio dudaba que mi propuesta fuese real, pero con los días se entusiasmó. Fui a conocer a su padre, Diblaim, y le pedí su mano. Él me dijo que yo era un hombre valiente, que lo pensara bien, pero que veía en mí una nobleza y que no dudaba en que yo haría todo por lograr su bienestar. Gomer fue la mujer más feliz que yo haya visto jamás, porque nunca pensó que saldría de una vida llena de pecado, problemas, imperfecciones, y porque parecía que su destino estaba marcado para el mal. Con los días se entregó a Dios como nadie. Se convirtió en alguien única, ejemplar. Su devoción por el Señor fue completa. Pero para los demás, sería la mujer con un pasado dudoso. El problema más complicado no era todo lo que había hecho antes en el mundo, sino con mis propios hermanos en la fe. No tuvieron compasión de mí, mucho menos de ella. Recibí tanta palabra profética que según ellos venía de Dios. Me profetizaban que Dios tenía una mujer próspera, líder como yo. Me decían que mi destino era ir a las naciones tomado de su mano y tantas otras cosas, con tal de evitar ese matrimonio que a todas luces estaba destinado al fracaso. Yo también lo pensé muchas veces antes de casarme y también después de casarme. Me cerraron las puertas de sus iglesias, pero más que eso, me cerraron la puerta del amor, la misericordia y la compasión. Perdí a muchos amigos que yo creía que eran buenos amigos. No ha sido fácil todo este tiempo y quejarme delante de Dios jamás fue una opción, porque Él mismo me dijo:
Ámala. Sé el mejor esposo que ella podría tener. ¿Y qué recibí a cambio? Aunque en un inicio todo fue hermoso y teníamos una vida maravillosa como pareja, con el tiempo hubo desprecios, mentiras, engaños, peleas absurdas y lo peor, adulterio. Nuestra primera pelea ocurrió unos meses luego de casarnos, cuando ella quedó embarazada de mí. El Señor me dijo que a ese primer hijo le pusiera por nombre Jezreel. ¿Por qué? Porque el Señor corregirá a aquellos que se hacen llamar pastores, pero que por sus propios intereses dividieron congregaciones, poniendo en contra a padres e hijos, esposos, familias enteras. Estos hombres habían sido bendecidos por Dios en sus iglesias, tenían una gran personalidad. La gente los seguía de forma natural, pero decidieron por su propia mano adelantar el cumplimiento de un llamamiento genuino, llevándose a muchos hermanos detrás de ellos. Pero así dijo el Señor: pondré fin a sus ministerios. Sus hijos no seguirán con el pastorado que ustedes iniciaron, porque han sido malvados, perversos con las ovejas del buen pastor, porque no son suyas. Se han aprovechado de los hijos de Dios, los han engañado, les han mentido y robado, y a aquellos a quienes ustedes consideraban una amenaza para su autoridad, los fueron hostigando, debilitando, rechazando, ignorando, hasta que abandonaron las congregaciones. Entonces, esos líderes que instalaron en sus ministerios y hacían que se vieran aparentemente fortalecidos, mostrarían su falsedad y su orgullo y ambición de poder, y dividirán también esa misma congregación, tal y como ustedes lo hicieron. Y el único manchado, blasfemado, sería el buen nombre del Señor en boca de todos los creyentes y no creyentes. Eso es lo peor. Hay mucho que contar de esa época. Perdimos el apoyo de una gran cantidad de pastores, ministros, líderes de alabanza, apóstoles. Estaban hartos de escucharme predicar lo mismo. ¿Pero qué podía hacer? Había recibido de Dios este mensaje tan directo y no lo iba a callar. Como era de esperarse, dejaron de hablarme. Me señalaban por el pasado de mi esposa, y aunque ella aparentemente estaba bien, no era así. Comenzó abandonando los privilegios de la iglesia, se fue enfriando hasta que dejó de asistir. Con el dolor de mi corazón les digo que ella volvió a su vida anterior. Salía a fiestas, volvía ebria, drogada, con olor a camas ajenas. Cuando volvía a la casa, dejé de contar las veces que iba a traerla a discotecas. La veía hacer cosas impensables, perversas, con hombres y mujeres. Regresó a ser la misma de antes. Pero no sé si era porque quería huir de las circunstancias, huir de mí o huir de Dios. Una tarde me invitó a salir al parque. Yo pensé que quería arreglar las cosas porque la veía nerviosa. Y estando sentados en esa banca, me confesó que estaba embarazada. Me quedé en silencio porque hacía meses no teníamos intimidad. Bajé la mirada y ella preguntó si yo le daría el divorcio. Al instante, Dios trajo a mi mente aquellas palabras que nuevamente estremecerían mi corazón. Ámala,
Sé el mejor esposo que ella podría tener. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y ella me miraba, no sé si con indiferencia, lástima o culpa. Ella se comenzó a ausentar con más frecuencia de la casa, a veces por días o semanas. Llegaban rumores a mis oídos que ella estaba con el padre del bebé, y yo procuraba estar en calma, pero por dentro me desgarraba, y por más que oraba, mi corazón seguía roto. Hubo momentos en los que ella llegaba, me abrazaba, pero a veces era totalmente indiferente y lloraba en su soledad. Un par de veces me preguntó por qué yo la amaba tanto, y desde el fondo de mi corazón le decía: porque eres digna que alguien te ame. Se fue en silencio, pero jamás demostró arrepentimiento alguno. Supimos que el bebé que esperaba sería niña, y cuando llegó el momento de su nacimiento, en mi humanidad estaba confundido, pero en mi interior la amaba porque era su hija, era su sangre. Entonces el Señor me volvió a hablar y me dijo: ponle por nombre a esa niña Lo Ruama, la no amada, porque ya no le mostraré amor a la iglesia cristiana. Sin embargo, le mostraré amor a ese remanente fiel que aún queda. Lo libraré de sus enemigos, pero no como ellos piensan, sino con un poder grande del cielo, porque yo soy Dios, su Señor. Luego de su nacimiento pensé que todo cambiaría, pero nuevamente me rechazó por el significado del nombre de esa niña. Me decía: ¿cómo un Dios de amor puede aborrecer a una noble criatura? Y yo le respondí: porque el amor del Señor cubre aún a la despreciada. Sencillamente Gomer y yo éramos como polos opuestos. Ella siempre buscaba motivos para no estar cerca. Apenas había dejado de amamantar a la bebé cuando me dejó solo con ella y Jezreel para vivir su vida entre locura de este mundo y sus propias creencias. Y yo me preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dijiste que la amara si ella no iba a ser afecta a mi amor? Pero al ver esas dos criaturas, fruto del amor, no quedaba duda en mí. Ella estaba fuera de control. Yo sabía quiénes eran sus amantes, pero ya no tenía miedo de mostrarse tal cual ella era ante mí. Y por amor callaba. Cuando Lo Ruama cumplió 1 año de nacida, me dio una noticia más. Estaba embarazada nuevamente. Yo acudí a Dios derrotado, cansado, decepcionado, sin ganas de seguir con este matrimonio fallido. Me postré para buscar su voluntad y guianza. Él me respondió: no tengas temor en reconocerlo, pero ponle por nombre Lo-Ammi, porque la iglesia que yo fundé ya no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Son producto de la prostitución en la que fueron engendrados. Ya no hay santidad, ya no hay pureza de corazón, no hay amor entre ellos. Diles a la iglesia cristiana que escudriñen sus corazones y dejen de esconder el pecado que llevan dentro. Aún así, y a pesar de su conducta, llegará el momento en que crecerá tanto como la arena del mar, y quienes dijeron que la iglesia cristiana no eran mi pueblo dirán: son hijos del Dios viviente. Entonces, en la iglesia no habrá más divisiones, denominaciones ni banderas, y por fin
serán una sola y ya no serán más avergonzados. Qué gran día será ese, cuando sea una realidad el significado del nombre de Jezreel, porque Dios volverá a plantar a su pueblo en el lugar que Él escogió. Mi nombre, Oseas, profeta de Dios.